gente bonita, preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados a un sábado dimachoso, Kuoshkildan Dostar, mis queridos amigos, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Ahí van mis saludos internacionales. Saliam, privet, hello, hola, bitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum y hola a mi gente latina, mi gente hispanoparlante. Como siempre, ya saben que yo espero, deseo de verdad, de todo corazón, que siempre estén muy bien. Y hoy vamos a estar haciendo una reacción de nuestro querido Dimash, que ya tenía bastantito tiempo que la hizo y yo, nanáes que no la hago. Pero antes de pasar a eso, sí me gustaría dar un mensaje respecto a uno de los últimos videos que subí y que de verdad yo no sabía que iba a causar tanta controversia e incluso molestia entre varias dears. Así es, estoy hablando del video del doble de Dimash, que les reitero, o sea, no se tomen las palabras tan a pecho. Yo hice ese video simplemente como una noticia interesante que me llamó mucho la atención, pero que a varias dears ha causado enojo, molestia. Y esto me doy cuenta en los comentarios que han puesto. Más adelante, si no es que en el próximo video, haga un videito chiquito hablando de esta cuestión porque me parece que vale la pena como recalcar algunos puntos. Pero les reitero, y como tengo en un mensaje fijado debajo del video, o sea, mi intención no era exponerlo para que ustedes se dedicaran a menospreciar al chico y mucho menos tampoco a nuestro Dimash con esta noticia que se me hizo muy curiosa. Jamás, para nada. Hasta me estoy arrepintiendo de haberlo hecho. Y cuando me preguntan, pásate el Instagram del muchacho, o sea, no. Jamás, porque si en un video así hacen comentarios, pues a mi gusto, no tan amables, no tan empáticos, o sea, ¿de verdad esperan que yo les pase el Instagram del muchacho para que ustedes vayan directo a la yugular? No, no es mi personalidad, no es mi caso. Pero, en fin, solamente quería aclarar eso porque es algo que, viendo los mensajes día a día, es algo que me llama mucho la atención y que en cierta medida me está empezando como a incomodar, ¿saben? Pero bueno, les repito eso en otro videito chiquito. Pero que vamos a cosas mejores, a cosas más cómodas para mí. Y hoy, les repito, voy a estar haciendo la reacción de la presentación que hizo nuestro querido príncipe kazajo en Fuzhou, exactamente para la ceremonia de clausura del 8º Festival Internacional de Cine de la Ruta de la Seda, que como ya les había yo dicho, no es la primera vez que se presenta. En el 2019 hizo una espléndida presentación majestuosa con su canción de Samalto, o sea, una escenografía bellísima. Él todo de negro, guapísimo como siempre, o sea, maravillosa. Les voy a dejar el enlace por aquí para que vayan a verlo, obviamente en el canal oficial de nuestro querido Dimash. Y también si tú hasta ahorita no sabes nada de la canción ni del contexto, también te voy a dejar por aquí mis videos, porque tengo dos respecto a esa gran canción de verdad. Pero bueno, la canción que presentó el año pasado Dimash, en el 2021, exactamente el 12 de diciembre, se llama Tian Di Jian, que en inglés se podría traducir como God and Earth as a Witness, y en español lo manejan como el cielo y tierra. Y que Dimash la cantó a dueto con un extraordinario artista de China llamado Chang Shilei, que por cierto es el compositor de la canción y también en su momento la interpretó. Y más adelantito les voy a estar hablando de eso porque escuché la versión de él. Pero antes déjenme decirles que Chang Shilei es un respetado compositor, cantante, productor musical muy importante de la escena y de la industria musical de China. Y como un ejemplo de sus grandes logros, tiene una canción que se llama You and Me, que en el 2008 se presentó para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing. O sea, utilizada por un evento bastante importante, y esa canción de You and Me fue cantada en dos voces maravillosas. Una fue del famoso chino Liu Han y la otra voz fue de una maravillosa cantante, artistaza,
que me encantaría que un día Dimash hiciera algo con ella, un dueto. Sería de verdad excepcional, brutal. Es mi querida Sarah Brightman, que es una vocesota y también ya es una leyenda en el mundo del crossover. Y que por cierto, como dato interesante, esa misma canción de You and Me, Dimash ya la ha cantado con anterioridad, exactamente en el 2018 en el Mid-Autumn Festival junto a la cantante Wan Lee. Les voy a estar dejando por aquí el enlace también para que lo vayan a revisar. Y así rápidamente como contexto para que sepan la dimensión de este evento, la Ruta de la Seda es algo muy importante allá en China porque es un evento realizado anualmente desde el 2014 en donde se proyectan diversas películas de todo el mundo, se hacen foros de cine, van expertos obviamente cinematográficos, así como directores y productores de la industria. O sea, es una cosa bastante rimbombante en esta cuestión cinéfila, ¿me entienden? Entonces es algo grande y que nuestro Dimash se presente, qué maravilloso. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos directo a la reacción de esta canción que Dimash hizo en Fushu y que por cierto también tengo un video de la cronología y los momentos dimashosos de ese pequeño viaje que está interesante porque podemos observar diversos videos de la entrevista que le hicieron, momentos muy peculiares de nuestro Dimash en toda su estadía muy pequeñita que hizo en Fushu. Y además cabe recalcar que también antes de esta canción nuestro Dimash cantó I Miss You. Esa versión, o no sé si sea una versión diferente, no la he escuchado. ¿Les gustaría la reacción? Díganme en los comentarios. Pero bueno, ahora sí, vámonos al video que no está en el canal oficial de nuestro Dimash. Es una lástima, pero lo pueden checar en el China Movie Official Channel o en las distintas redes. Ya saben que las DIR son puntuales para darnos las mejores fan cams, los mejores acercamientos y obviamente pues el video de la presentación oficial. Ok, ahora sí, vamos. Wow, definitivamente el escenario siempre es muy impresionante. Tiene una voz muy dulce. Es muy bello la escenografía, muy bella. Guapo se ve nuestro Dimash y la voz.
qué buena canción, qué bonito se oyó absolutamente todo. O sea, todo conspiró, el escenario, las luces, estos dos maravillosos y grandes artistas para que saliera como un bocadito excepcional a todos los sentidos, a todo el gusto. Wow, me gusta mucho. Me gustó mucho. Ya saben que es difícil que algo no me guste de Dimash, ¿verdad? Y a duetos, esto me gustó de verdad mucho. Las dos voces se acoplaron perfectamente en sus distintas particularidades, porque estaba oyendo la canción de Chang Shilei y me sonó bastante diferente a la versión original que él canta hace muchos años, que suena como más dulce, hasta se me figuraba como un soundtrack de algún drama, una cosa así. Pero aquí de verdad pude apreciar la peculiaridad de su voz. Hacía como, le repito, yo no soy vocal coach, pero hacía como unos, ¿cómo decirlo? Unos sonidos muy distintos a lo que he escuchado, pero muy buenos al oído, muy sabrosos al oído. Muy bien, es muy talentoso, también le echa mucha pasión. Nuestro Dimash siempre tan versátil, con esa voz bajita, airada, suave, como terciopelo, y de pronto te avienta el agudo majestuoso y dimashizador, ¿verdad? Que es tan imponente. Me gustó mucho, él se veía guapísimo, los gestos, la cara. Ya saben que nuestro Dimash es un excelente intérprete y maneja el escenario como todo un experto. Claro que sí, 20 y tantos años de experiencia, pero yo no me quiero quedar con las ganas, de verdad. Y ahorita mismo vamos a buscar alguna fancam que me proporcione lo que ando buscando. O sea, hace una toma absolutamente dimashosa, porque es de verdad tan deleitante a la vista y al oído apreciar lo que hace Dimash en sus dominios. Voy a buscar, espérenme tantito. Ya, vamos a estar degustando, ok. Deguste ocular, ¿verdad? Que vean eso. Ay, no puede ser más guapo el hombre. Ese perfil. La música apoderándose de todo su ser, de todo su cuerpo para entrar en acción. Esa parte es muy linda. Ay. ¿Escucharon esa voz de Chang Shilei? Me gusta mucho cómo se oye.
bello. Dándole la participación a su cantante de dueto como grandes amigos. Salen del escenario. Oigan, yo creo que Chang Shilei ha de haber estado ancho, orgulloso de haber podido cantar con tremendo artistaza que es nuestro Dimash. Se le veía en la cara al momento de salir, como diciendo, my bro, como él bien dice. O sea, orgullo total, ¿no? Cantar con él y que él cante tu canción de hace, pues, varios años. Qué maravilloso, porque déjenme decirles que esta canción se usaba en el 2011 al 2012 como pista para documentales de la CCTV. ¿Saben? Ahí sonaba esta canción de God and Earth as a Witness. ¡Wow! Maravilloso. O sea, otros aplausos, por favor, por esta gran fan cam. Muchas gracias a todas esas chicas que se encargan de regalarnos estos momentos, les repito, porque se percibe diferente. O sea, el escenario es precioso, ¿verdad? Y también está magnífico ver al otro cantante que es maravilloso, Chang Shilei, perdón. Pero estas cámaras enfocadas a nuestro Dimash, o sea, ver de verdad cada uno de sus gestos, cada una de sus poses, cómo de verdad siente todo aquí y lo manifiesta en su rostro, en su cuerpo, en sus manos, hasta en la manera de pararse. Es una delicia. Ay, Dios mío, de verdad. ¿Vieron ese perfil de nuestro Dimash? ¿Cómo se le asomaba la manzana de Adán? Amamos con locura ese perfil griego que tiene, su nariz así, bonita, chiquitita, los labios delineados, esa mandíbulaza que ay, nos hace fantasear con locura, y luego ese cuello. Ay, Dios mío, qué belleza, sin olvidar que con ese vestuario de esa presentación nos regaló fotaza fructífera, fotaza reveladora que nos encantó e incendió las redes sociales. Se veía divino nuestro querido príncipe casado, sí. Wow, me ha gustado mucho esta canción, me ha gustado mucho esta presentación, y también Dimash estuvo bastante impactado con el tipo de personaje con quien interpretó esto, porque él mismo escribió esto. Por primera vez en mi vida veo a esta talentosa persona antes de nuestra presentación. Un par de días antes de la presentación discutimos nuestro dueto por teléfono. Y me di cuenta que Chang Shilei no es solo un maravilloso compositor que escribió música para diversos proyectos en el mundo, como la apertura de las Olimpiadas de Beijing en el 2008, como ya les había dicho, sino que también es un talentoso cantante. Fue lindo conocer a mi hermano
te deseo buena suerte en tu trabajo. O sea, también quedó bastante contento con lo que vio, con lo que escuchó y con lo que hizo con Chang Shilei. Y además a mí me sigue resultando increíble que literalmente cuando vimos esto se acababan de conocer físicamente en persona. Cuando mucho habrán hecho un pequeño ensayo y ya. Pero le salió brutal, le salió como si ya la tuvieron más que manejado, toda la experiencia del mundo, como si hubieran estado años cantando esta canción juntos. ¡Qué delicioso! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura, mis dears! Y ya casi para terminar, nada más les voy a estar poniendo unos videitos bien chiquititos sobre esta presentación. Ya saben, el antes y después de salir a escena. Por ejemplo, este video que vamos a estar viendo a continuación, nuestro Dimash todavía está con el smoking blanco y le están arreglando el cabellito. Vamos a verlo. Ahí está, sentadito. Ahí está Swan. Ahí está Chang Shilei, que también lo están poniendo guapetón para la presentación. O sea, todo perfecto, ad hoc, al momentazo. Después tenemos un video en donde acaban de salir del escenario. Quiero que vean por favor la cara de Chang Shilei. Es lo que les digo, él está súper contento. O sea, ya totalmente son brothers. Muy contento, diciéndole algo, como diciendo, estuvo espectacular, vivimos de... Sí. Digo, cuando el mismísimo cantante y compositor de la canción se ve así, es porque hiciste un excelente trabajo. Así es. Un excelente servicio siempre en nuestro Dimash, con cualquier canción que le pongan, no importa que sea un cover. Siempre refrescando y dando versiones mejoradas en su totalidad. Y esa cara la podemos ver muchísimo en el maestro Igor Kruto. Ya saben que nuestro Dimash es el niño dorado de todos los covers y todas las nuevas canciones de este genio musical. Y como último video, les repito que este evento es tan espectacular en toda su organización, en toda su visualización, que hasta el mismísimo Dimash estaba impresionado y estaba grabando todo el acontecimiento. Vamos a ver este video. Vean las luces. Ahí está Swan. Todas quisiéramos ser Swan en ese momento, sí, claro que sí. Pero vean, nuestro Dimash grabando todo porque es espectacular, de verdad. Vean esa tecnología, ese nivel de proyección. Cantó ahí la chinita. Le voy a cortar ahí. Yo sé que el video sigue, pero eso lo tengo reservado, de verdad, después de 84 años, para el video de Swank en la vida de Dimash, porque muchos andan creyendo que es su novia y no es así, chicas. Esos puntos es importante aclararlos, ¿verdad? No, todavía no llega ese buen querer a la vida de nuestro Dimash. O al menos eso creo yo, no sé. O sea, todavía podemos dormir tranquilas, pero un día va a pasar lo inevitable, chicas. Así es. Pero bueno, con esto me despido. Espero les haya gustado. Ya saben, yo reaccionando doble a la canción. Momento completo, momento dimashístico. Pero bueno, les mando un beso y un abrazo enorme a todas y cada una de ustedes. Y nos vemos en la que sigue. So well.